¿Me puede usted regalar la liga por WhatsApp del YouTube? Sí. Si fuera tan amable. Me lo Claro que pasa ya el correo, por favor. ¿La quiere en este momento? Sí, para que yo la pueda compartir. Ujú. Ay, Yo te la- gracias. Sí, Vamos a gracias. iniciar. Buenos días, vamos a dar inicio a este tercer módulo del Diplomado en Transparencia para la Participación Proactiva. Hoy es la primera sesión del módulo 3, para la protección de datos personales, perdón. Y voy a permitirme presentar a nuestro invitado ponente de hoy. Él es el doctor Javier Centeno Saldaña, quien se desempeña actualmente como director del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales del IEPC Chiapas. En su formación académica es doctor en Derecho por Investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde defendió su tesis sobre derecho al deporte como derecho fundamental. También es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Tiene 2 grados de maestría cursadas en el Tecnológico de Monterrey, la primera en Educación, donde obtuvo la mención honorífica como mejor alumno de la generación, y la segunda maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Realizó cursos de inglés en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sus líneas de investigación y docencia se han desarrollado en las áreas de Sociología del Derecho, Historia del Pensamiento Jurídico, Comunicación, Radios Participativas Comunitarias, Educación, Historia de la Cultura, Derecho de la Información, Derecho Electoral y actualmente Derecho a la Práctica Deportiva como Derecho Humano. En su paso por el Tecnológico de Monterrey, ocupó el cargo de director de la biblioteca y posteriormente director de comunicación del mismo. Ahí publicó el libro El TEC de Monterrey en Chiapas, 25 años. En docencia, en el mismo campus Chiapas, se desempeñó como titular de las materias Análisis Cinematográfico y Análisis de la Información por más de 10 años, haciéndose acreedor en 3 ocasiones del premio como mejor catedrático docente administrativo. En el ámbito electoral se ha desempeñado como director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, así como director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, puesto que desempeñó hasta 2014 en las elecciones para la gubernatura del Estado en el 2018, fungió también como asesor del Consejo General del mismo instituto. De 2015 a 2018 obtuvo el nombramiento como secretario técnico del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado de Chiapas. En medios de comunicación ha participado como conductor y productor en diferentes programas de radio en el género de noticias y deportivo, como Noticias en Contacto, Radio Noticias, Hexagol, entre otros. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su participación el día de hoy. Quiero decirle que a nombre del doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, también le agradezco y le hago llegar un cordial saludo. Y bueno, pues iniciamos, sin más. Bien, Adelante. muchas gracias por la presentación. Le agradezco, por supuesto, Rosario Chávez. Pues antes de empezar, realmente quiero agradecer al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas por esta invitación que me hacen. Desde luego también a los comisionados, a Alejandro Villar, presidente, además un excelente amigo, José David Pineda Carpio y Marlene Marisol Gordillo. Muchas gracias por esta invitación. Por supuesto. Bueno, hoy, fíjense, vamos a hablar de un tema que realmente es muy interesante. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con la tecnología y la democracia. Miren,
y va muy de la mano con el tema de protección de datos personales. No trato aquí de decir que es bueno o que es malo. Lo único que trato es más bien de que tengamos una reflexión al final de esta plática para que veamos hacia dónde va la democracia en el tema de la tecnología y cómo los institutos que tenemos particularmente en México que tienen que ver con la protección de datos personales, qué va a pasar con ellos, o sea, qué pueden hacer, ¿no? O qué no se puede hacer, es decir, cuáles serán las limitaciones que tendremos. Y esa es prácticamente la plática de hoy. Entonces, voy primero a compartirles una presentación y voy a ir desarrollándola sobre la misma porque creo que será una muy buena base para poder eh, que quede más claro, más entendible. Así que voy a compartir, si me permiten un segundo. Aquí está. A ver. Ahí está. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar pues con esto que yo le he llamado democracia y tecnología. Em, Vamos a hablar, desde luego, de algunas definiciones. A veces no me gusta pararme mucho en esto porque pues, casi la mayoría de las personas que seguramente nos están viendo saben ya de las definiciones de esto que voy a hablar, definiciones que tienen que ver con la democracia, con la tecnología, pero bueno, no está de más recordarlas y recordar un poco también el origen de dónde viene todo esto. Desde luego hablaremos de los aspectos positivos y negativos, cómo han tenido o impactado la tecnología justamente en la democracia. Veremos casos concretos. Y al final, no quisiera dejar de lado algo que la verdad es que lo he estado pregonando, lo hemos llevado como una bandera y que tiene que ver con las elecciones y la tecnología. ¿Cómo viene? ¿Qué hay? ¿Qué se va a hacer? Y sobre todo un tema que desde luego llama la atención, cómo se hace, que es el tema del famoso voto electrónico o la urna electrónica. Desde luego vamos a hablar de todo eso y vamos a empezar primero con esto de definir un poquito los conceptos, ¿no? La democracia. Bueno, ya sabemos qué es la democracia. Bueno, ya nos han dicho que es la democracia desde niños, ya sabemos que viene de este término griego, ¿no? Son una composición de dos palabras, demos que quiere decir pueblo y kratos que es gobierno. Y bueno, como sabemos, se puede traducir en, pues, que es un gobierno que viene del pueblo, ¿no? Eso es básicamente, digamos, el concepto más antiguo de la democracia. Sin embargo, si bien es antiguo, tampoco podríamos decir que es exacto, porque no hay que olvidar de dónde viene el concepto de democracia realmente, es decir, cómo fue la democracia originalmente. La democracia no es como la conocemos hoy en día, o al menos no parece ser como creemos que se maneja la democracia o los pueblos democráticos hoy en día, ¿no? Desde luego hay algunas también definiciones, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, decía que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, eso es lo que es la democracia. Norberto Bobbio, él más bien se centraba en el tema de la libertad, él hablaba de que la democracia en realidad debe ser la igualdad de la libertad, ¿no? Y que cada cual dice o decía, debe gozar de tanta libertad como sea compatible con la libertad ajena y puede hacer todo aquello que no daña la libertad de los demás, ¿no? Que el famoso dicho de que tu libertad termina hasta donde empieza la libertad de otro, ¿no? Esto es lo que ellos consideran la libertad. Les decía que si nos vamos mucho tiempo atrás, en el origen, en la historia de la democracia, pues es que la verdad no es exactamente como lo conocíamos, o lo conocemos, porque si nos remontamos a aquella Atenas en el siglo VI antes de Cristo, pues era un sistema muy distinto, ya que en realidad en la democracia o su forma de ver la democracia, quienes participaban en las decisiones eran solamente los hombres, ¿no? No participaban las mujeres, no participaban los esclavos, no participaban quienes no fueran atenienses, es decir, quien no vivieran en Atenas. Y entonces digamos que era una especie de, lo que a veces nos burlamos y decimos una especie de democracia dirigida, ¿no? En realidad era una democracia pues elitista, ¿no? Donde solamente participaban algunos, es decir,
sí había un consenso democrático desde el aspecto de que se tomaba una forma de decisión colegiada, vamos a decirlo así, pero evidentemente no era popular, ¿no? Sino eran nada más de ciertos segmentos o grupos sociales o políticos, ¿no? Por eso Aristóteles, que por cierto vemos ahí en la pantalla, él decía que no le gustaba la democracia, no le gustaba ese concepto y esa forma de dirigir a los pueblos, ¿no? Entonces, esa forma de gobierno. Aristóteles nunca vio bien a la democracia, pero obviamente porque se situaba en un tiempo donde evidentemente, pues, como lo digo, era nada más manejado por unos cuantos, ¿no? Tenemos varias formas de democracia, voy a hacerlo más rápido porque me dijeron que nada más tengo una hora, entonces yo sé que de pronto esta presentación es muy larga, entonces no me quiero parar tanto, porque hay adelante cosas mucho, digamos, más interesantes. Pero bueno, vamos a hablar así de forma rápido, por ejemplo, qué es la democracia directa, ¿no? La democracia representativa o indirecta, y ustedes más o menos pueden leerlo, la democracia mixta o semidirecta, está también la democracia parcial, ¿no? Que son los tipos de democracia que hay otras desde luego, ahora lo vemos, como es la democracia constitucional, la democracia parlamentaria. Al otro día alguien me preguntaba, oiga, pero ¿a poco hay países que tienen democracias parlamentarias en el mundo? Le decía, por supuesto, hay varios. Y un ejemplo que pongo siempre es el de Italia, ¿no? Donde la población elige un parlamento, ¿no? Una especie de diputados, digamos así, ¿no? Y son ellos los que eligen a un presidente, ¿no? Bueno, así funciona Italia, ¿no? No es un voto directo al presidente, sino a través de sus representantes. Nosotros en México tenemos, desde luego, una democracia representativa, que si nos regresamos justamente, aquí lo vemos en la segunda democracia que ahí está escrita, ese es nuestro tipo de democracia, ¿no? Que es una democracia representativa indirecta. El pueblo elige a unos representantes a través de unas elecciones, confiando de su capacidad de decisión, y bueno, estos son los encargados de dirigir. Pero también tenemos una democracia que está basada en el presidencialismo, ¿no? Porque también elegimos de manera directa a nuestro presidente, cosa que no sucede, por ejemplo, en algunos otros países, lo conocemos muy bien aquí al lado, el de Estados Unidos, donde las personas no eligen directamente un presidente, ¿no? Como sabemos, eligen a un cuerpo de electores en cada estado, y estos electores son los que eligen al presidente, ¿no? Entonces ahí se va de alguna manera fabricando la composición del voto. Está también la democracia religiosa, desde luego. También el otro día alguien me preguntaba y yo decía que los países árabes, principalmente, que gobiernan con el Corán, digamos que el Corán dicta de alguna manera las políticas que hay que seguir en cada país. Irán es un caso, desde luego, muy claro. Eso podría decirse que sería una especie de democracia religiosa. Y también está la democracia popular, ¿no? Donde bueno, yo siempre pongo ahí el gran ejemplo para mí es China, ¿no? Porque hay un partido comunista central, ¿no? Y ese partido comunista central es el que pone a todos los candidatos. Entonces, digamos que sí puedes elegir a varios candidatos, pero del mismo partido, ¿no? Entonces, ese es lo que se conoce en el mundo como democracia popular. Bueno, esos son los tipos de democracia que hay en el mundo. Eh, bueno, la democracia tiene ventajas, claro, y también tiene desventajas, pero dentro de las ventajas podemos decir, y bueno, como ahí ustedes también pueden leer, permite escuchar la voz de todos los ciudadanos, claro, ¿no? Porque estos pueden tomar decisiones, participan incluso de manera directa. Eh, Ahora hay figuras de participación ciudadana como referéndum, estas figuras que, por cierto, ¿no? Esta revocación de mandato de la que tanto se habla hoy en día, ¿no? Son figuras de participación ciudadana y que de alguna manera, pues, lo que se trata es escuchar de manera directa la voz de los ciudadanos, ¿no? Bueno, ya cómo se haga, ese es otro tema, ya lo podríamos platicar en otra mesa o en otro punto o foro de discusión, pero digamos que esa es la idea. También otra ventaja es que las minorías pueden alcanzar representación y protección, claro, es algo que en México ha estado sucediendo mucho, ¿no? A la protección de estos grupos que algunos les dicen vulnerables, otros no les gustan que les digan vulnerables, pero bueno, finalmente para tener la idea, vamos a decir así, ¿no? Grupos minoritarios. Se permite también debatir públicamente los temas de interés del país, claro está, ¿no? A través de las redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Existen contrapesos, desde luego, entre los distintos poderes del Estado.
Esto, digamos que en una democracia muy avanzada pasa bien, existe bien. En otras, como algunos países, el nuestro, yo a veces tengo algunas dudas, ¿no? De que si realmente existe una tal clara división de poderes, pero bueno, en la parte esta, creo que ahí hay mucho todavía que trabajar en este país y en muchos países, ¿no? También permite que los ciudadanos expresen su desacuerdo, desde luego, de sus gobernantes. Pero también tiene la democracia desventajas, ¿eh? Y las desventajas que tiene, va a decir, ¿cómo es posible que pueda tener desventaja una democracia? Pues sí las tiene, fíjense. Por ejemplo, una de ellas es la poca celeridad en la toma de algunas decisiones si la ciudadanía o sus representantes no logran ponerse de acuerdo. Bueno, claro, hay temas que a veces son de, digamos, pronta necesidad, ¿no? Pero como no se ponen de acuerdo, no los grupos, las cúpulas políticas, ¿no? De diferentes partidos, de diferentes ideologías, bueno, pues eso a veces retrasa también el avance de estos acuerdos que a veces necesitan ser urgentes. Y eso es eso desde luego es una desventaja. También suele suceder que pues la mayoría puede imponer sus opiniones, claro, ¿no? Porque si hay un grupo mayoritario, aunque fue un proceso democrático, sí, pero ganó un grupo que ahora es mayoritario, simplemente a veces avasalla en la toma de decisiones de lo que le conviene a un país, aun cuando a veces no necesariamente convenga, ¿no? Y eso a lo mejor es la polémica que a veces se ve en los países latinoamericanos, ¿no? Concretamente ahora México, ¿no? Que estamos viendo una sociedad bastante dividida. También no siempre se eligen a los ciudadanos más aptos como gobernantes, por supuesto, esto lo hemos vivido, ¿no? Nosotros a veces elegimos a nuestros gobernantes y esto de que sean aptos, pues es que no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos hasta que llegan a ser gobernantes. Y esto es una desventaja también que tenemos. Bueno, y bueno, por ahí mencionamos un par más, las contiendas políticas que pueden generar polarización. Esto es el caso. Siempre cuando nos sentamos a una mesa nos dicen, no hablemos ni de deportes, ¿no? No hablemos ni de religión, ni de política, porque evidentemente ahí se empiezan a polarizar las cosas y a veces pues, se terminan en discusiones, ¿no? Y esto es parte justamente de que a veces puede ser una desventaja de la democracia. Y desde luego los grupos de poder, ¿no? Que pueden utilizar la política para propio beneficio y esto, bueno, esto lo vemos todos los días en todos los países, ¿no? Ahora hablamos de esto, digamos así en general, es digamos un poquito el conocimiento de lo que es la democracia en su definición, en su origen, los tipos de democracia, las ventajas y desventajas. Y luego la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española es muy simple, lo dice que es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Punto. ¿No? Y entonces, si nos vamos con esta definición, encontramos que los países avanzados dedican una gran cantidad significativa de recursos para apoyar el desarrollo de la investigación, ¿no? Y bueno, se desarrolla tanto ciencia, obviamente, como consecuencia de la ciencia, la tecnología, ¿no? Por eso yo aquí en el texto lo puse, podemos decir que no investigan porque sean ricos, ¿no? Al contrario, son ricos porque investigan. Y si ustedes ven los países que dominan la esfera internacional, pues son países que se han dedicado a investigar, ¿no? Hablando de este espectro tecnológico. Díganme el país que quieran, ¿no? Vean los países europeos del occidente, ya no hablemos de Canadá o Estados Unidos, ya no hablemos de los países asiáticos, Japón, ¿no? Por supuesto Corea del Sur, es decir, son países bueno, China, por supuesto, ¿no? Son países que se han dedicado a invertir en la investigación, ¿no? Y bueno, los resultados es que dominan de alguna manera el mundo, vamos a decirlo así, en cuanto a el extracto de, no solamente de la tecnología, sino también de la ideología, porque también la tecnología permite a estos países exportar, ¿no? Exportar sus modelos culturales. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Yo le decía hace unos días a unas amigas, justamente, que con todo este fenómeno que se ha dado en Estados Unidos, primero, pues eran los grandes exportadores de tecnología, ¿no? Y obviamente también de sus aspectos culturales.
Bueno, hoy en día, ¿qué me dicen de los coreanos del sur, no? O sea, Corea del Sur se está convirtiendo en un país que no solo está exportando su tecnología a través de sus empresas que ya conocemos, ¿no? Llámense Samsung, Hyundai, ¿no? Kia, ¿no? Y ahí se pueden ir acumulando muchas marcas más, sino ahora también están exportando cultura. Sí, ¿no? Vean a estos jóvenes coreanos, los de BTS, creo que se llaman, ¿no? Algo así, que son, digamos, unos, yo les digo remakes, ¿no? De antiguos grupos norteamericanos, pero que están permeando en todo el mundo. En fin, eso es otro también un tema que nos puede dar muchísimo que hablar, pero viene de la mano con esta exportación también de modelos culturales y que tiene mucho que ver con la tecnología. Bueno, el conocimiento producido se refleja en patentes, lo que decíamos, materiales y dispositivos, lo que decía estos países, ¿no? Cómo van exportando sus modelos a través de la tecnología. Y aquí, y bueno, y aquí es donde empezamos a hacer análisis. Realmente esta es la parte que a mí en lo personal me gusta mucho, porque es redes sociales y democracia. Fíjense bien esto que les voy a dar, porque, que les voy a presentar, porque nos dice mucho hacia dónde se está moviendo la democracia de la mano de estas llamadas redes sociales. Y vamos a empezar, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Mire, esta compañía We Are Social, a mí me gusta mucho, 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 mucho en particular, porque cada año ellos presentan cómo está el mundo en cuanto al tráfico tecnológico mundial, mundial, ¿no? Entonces, habla de usuarios de Internet, redes sociales, cómo se están moviendo las preferencias, qué es lo que más se está consumiendo, etcétera, etcétera. Y entonces We Are Social, año con año, entre enero y febrero de cada año, presenta qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó un año anterior. Y bueno, aquí tenemos lo que hay hoy en día en cuanto a este tráfico de redes mundiales. Mire, se habla de que hay, bueno, ahí dice billion, no hay que olvidar que los norteamericanos le dicen billion al mil millones, un 1.000 millones para los norteamericanos es un billion, ¿no? A diferencia de nosotros, por eso ahí dice que hay 7.91 billions. ¿Qué quiere decir? Que hay casi 8.000 millones de habitantes en todo el mundo. Fíjense bien, de esos 8.000 millones de habitantes en todo el mundo, casi 5.300 millones tienen un dispositivo, ahí dice phone users, usuarios de teléfono celular, como dijéramos en México. O sea, más de la población mundial tiene en sus manos un celular, como conocemos. De esos, ¿cuántos tienen acceso al Internet? ¿O cuántos usuarios manejan el Internet? Bueno, estamos hablando de casi 5.000 millones. Es decir, es muy alto si lo ven. En sentido de que sí, nos falta mucho todavía para cubrir el 100%, pero ya estamos hablando que un 62.5% del total de la población mundial ya tiene acceso al Internet, ¿no? Y de esos, fíjense también cuántos tienen o están conectados cuando menos a una red social, cuando menos a una, ¿no? Ahorita ya vamos a ver cuáles, pero cuando menos a uno. Estamos hablando ya del 58.4% de la población. Es decir, mucho más de la mitad de la población mundial tiene al menos o está conectado al menos a una red social, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese WeChat, llámese, bueno, ahorita vamos a ver cuáles porque son bastantes, ¿no? Aquí está el tiempo, fíjense, este es otro dato interesante, de hecho, toda esta serie de datos es muy interesante. El tiempo que usan o lo que tienen las personas conectadas al Internet, ¿no? El promedio, si ustedes ven ahí una barra blanca, dice que es de 6.58 horas, ¿no? Casi 7 horas al día la gente pasa en promedio, conectada al Internet. ¿A través de qué? De diferentes dispositivos, llámese una computadora, una laptop, llámese tu celular, ¿no? Como sea, pero el promedio es casi de 7 horas. Es el promedio mundial. Vean dónde está México. Y este es un muy buen dato. El país que más tiempo pasa en Internet es Sudáfrica, ¿no? Estamos hablando casi 11 horas. Están conectados la mitad del día. Bueno, si duermen 8 horas, digamos que casi se levantan y se conectan en el Internet y están conectados todo el tiempo, ¿no? Pero vean México, ¿no? Está justamente al lado de Indonesia, entre Tailandia e Indonesia. Y bueno, el promedio del mexicano que tiene Internet, desde luego, que tiene Internet y que tiene acceso a Internet, pasa
alrededor de casi 8.55, casi 9 horas diarias conectadas al Internet. Caray, ¿no? O sea, es bastante tiempo. ¿En qué están conectados? Esa es otra cosa, también lo vamos a ver, ¿no? No necesariamente que estén investigando, sino ahorita vamos a ver a qué se dedica la gente cuando se conecta al Internet, más bien qué es lo que está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está indagando? Esta es la población, bueno, el medio, sí, la edad, perdón, de la población mundial, la edad media, que más que tiene más acceso, que está más tiempo conectada. Miren, por ejemplo, los japoneses, les voy a regresar otra vez, porque aquí hay algo que me llama mucho la atención. Vean dónde está Japón en cuanto al número de horas que se conectan los japoneses. 4.26 horas, realmente es muy bajo, si comparamos incluso hasta México, ¿no? En México se conectan al doble que los japoneses, ¿no? Es decir, hay mucho más tiempo gente conectada al Internet en México que en Japón. Pero vean, cuando hablamos de edades, las personas que de más edad, digamos, se conectan al Internet son los japoneses. Casi el promedio de 50 años. Las personas en Japón. Es decir, hay gente más grande, digamos, conectada al Internet que otros países, ¿no? Y ahí México, por ejemplo, obviamente, pues es un país joven, ¿no? Bueno, pues México tiene un promedio de edad mucho más abajo que el japonés, ¿no? Eh, a ver dónde está aquí, ya lo tenía, creo que lo perdí. Bueno, no lo veo aquí de manera clara o rápida, pero México tiene un promedio de alrededor de 29, sí, ya lo vi, perdón, 29.8, exacto. 29, o sea, casi 30 años, ¿no? Es el promedio de la gente que se conecta más tiempo al Internet, ¿no? Mientras que en Japón, imagínense ustedes, son casi 50 años, es gente mucho más grande. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales más usadas en el mundo o las plataformas de redes sociales? Bueno, pues ahí está. Obviamente el Facebook sigue ganando. Alguien decía por ahí que el Facebook no tenía mucho futuro. Para nada. Sigue ganando, sigue siendo la red que más se utiliza en todo el mundo. Luego le sigue el YouTube, ¿no? Y ahí están también la cantidad de personas aproximadas, de luego, de acuerdo a este estudio, más de 2.562 millones de personas están conectadas a YouTube o se conectan a YouTube o tienen una cuenta YouTube. WhatsApp, 2.000 millones de personas y así, bueno, pues podemos ver a Instagram, a WeChat, ¿no? A TikTok, ¿no? Esto de TikTok es bien interesante, ¿eh? Porque TikTok en tan solo unos años ha alcanzado lo que ninguna otra red social alcanzó en sus primeros 4 años. TikTok es una empresa que apenas surge en el 2018, ¿no? Perdón, 2016. Entonces estamos hablando de que tiene nada más 5 años en el mercado, ya tiene 1.000 millones de usuarios, ¿no? Entonces es una cantidad fantástica. TikTok, por cierto, es una empresa china, ¿no? China hizo 2 versiones. Hizo una versión para el consumo chino y que de hecho solamente se maneja en China, y una versión que se maneja en todo el mundo, que es justamente TikTok, pero son chinos, ¿no? Y la versión china del TikTok la van a ver allá abajito. Bueno, está el Facebook Messenger, que también es muy soda. Douyin es justamente la versión del TikTok chino, ¿no? Y bueno, ahí hay otras como el QQ, que es de videojuegos, el Sina Weibo, que ven ustedes allá, Sina Weibo. Este es el Facebook chino, ¿no? El Kuaishou, que es una especie de Instagram chino, ¿no? Entonces, digamos que tienen sus propias plataformas de redes sociales. Lo que pasa es que como China es un país tan grande, no olvidemos que son ya casi 1.700 millones de habitantes, pues simple y sencillamente, pues las plataformas también son enormes, ¿no? Y por eso aparecen dentro de las plataformas de más uso a nivel mundial. Pero bueno, nos quedemos con el tema. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, Messenger, ¿no? Y ahí llegamos a México. ¿Cómo está México? Porque el panorama que acabamos de ver es un panorama mundial, ¿no? Pero vamos ahora concretamente a México. Miren, México tiene 130.9 millones de habitantes, de acuerdo a lo que presenta We Are Social en el año pasado, llegamos a poco más de los 130 millones. El 81.3% viven en zonas urbanizadas, ¿no? Y un 20%, más o menos, viven en zonas rurales. Bueno,
¿Cuántas personas tienen celular en México? Buena pregunta. Fíjense ustedes, somos 130 millones de habitantes. Bueno, se calcula que hay alrededor de 120 millones de teléfonos celulares, ¿no? Y estamos hablando de que el 91.5% de la población total de México tiene al menos celular. Y eso es un dato relevante. Y sí, nos percatamos de ello porque nosotros podemos ir a cualquier lugar de incluso Chiapas, que normalmente tenemos zonas muy alejadas, algunos dirían olvidadas, sin embargo, encontramos personas que tienen un celular, ¿no? Y pagan un saldo y recargan, van al Oxxo, no a cargar su saldo, pero tienen un celular, ¿no? Y aparte, desde luego, los que tienen los planes de pago. De estos, ¿cuántos tienen acceso al Internet? Bueno, estamos hablando de un 74% de la población en México, hay un 25% que todavía no tiene acceso al Internet, que en términos reales pues es bastante, ¿no? Estamos hablando casi de una cuarta parte de este país que no tiene acceso a Internet, es bastante. Sin embargo, bueno, como ha crecido el acceso a Internet, de todos modos lo hace ya una cifra relevante, ¿no? 96.87 millones. Y de esos, fíjense bien, ¿cuántos tienen una red social? O al menos están inscritos o consultan o ven una red social. 102 millones de habitantes. Es decir, es curioso, pero podríamos decir que hay más usuarios con una red social que las que tienen acceso a Internet. Porque a veces la red social te puedes inscribir sin necesidad o no necesariamente estar conectado al Internet, ¿no? Y por eso ahí es donde cambian los parámetros y los valores. 78.3% de la población de México tiene acceso a una red social. Esto es interesante porque fíjense ustedes que esto se vuelve entonces un arma muy importante, no solamente para el mundo del negocio, también para los políticos, ¿no? ¿Y esto cómo impacta en el desarrollo democrático de un país? Bueno, pues esto es lo que intentamos platicar hoy y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí tenemos los dueños, ¿no? De los aparatos, pues, los dispositivos. Tenemos que un 98.7% tienen celulares, ¿no? Y ahí podemos ya ir viendo las cifras. Yo se los dejo aquí nada más para compartirlo, ¿no? Por ejemplo, 69.6% tienen una computadora, ¿no? Esto estamos hablando de edades entre 16 y 64%, ¿no? Perdón, 64 años. Entre 16 y 64 años, perdón. Es el promedio de edad que se tuvo para este estudio, ¿no? Del 100%, obviamente, de las personas que tienen algún dispositivo para acceder al Internet. Vemos, por ejemplo, que juegos de consola o los famosos videogames, ¿no? Tienen el 42.1%, o sea, es bastante alto también, casi, digamos, un poco más de una cuarta parte de la población en este país que tiene acceso a Internet, tiene un videojuego, ¿no? O un dispositivo para realizar videojuegos, y así nos podemos ir yendo hasta el último, que es estos nuevos aparatos de realidad virtual, ¿no? Que también entre los jovencitos está de moda, ¿no? A veces no está tan de moda porque no son baratos, pero se habla de que el 5.5% de la población tiene al menos también esta llamada realidad virtual. Bueno, ¿qué es lo que, bueno, para qué usan el Internet las personas en México, ¿no? También entre estas edades de 16 a 64, pues la mayoría busca información, ¿no? Esto de, pues, simplemente, y cuando hablamos de buscar información, hablamos de todo, ¿eh? No estamos hablando de cuestiones de tecnología, no, hablamos, pues, desde que ayer, Adame nuevamente se peleó, ¿no? Y también lo tiraron y que te tiró unas patadas bicicleteras y no sé, bueno, eso también es búsqueda de información, ¿no? Mucha gente también usa eso. Desde luego también
en la administración de finanzas, que también lo vemos hasta abajo de esta presentación, ¿no? Bueno, ahora, miren, está bien, ya vimos que la gente se conecta mucho para encontrar información, pero ¿qué tipo de información o qué tipo de cosas más bien, qué tipo de páginas, lo voy a decir así de manera más concreta, está viendo el mexicano? Y esto es interesante. Obviamente el primer lugar es Google, ¿no? Esta famosa frase de, no, pues googlealo, ¿no? Buscas algo y no, pues mejor googlealo. Hoy en día ya he visto cosas como, les voy a hacer una pregunta, pero no lo googleen, ¿no? Porque si no, no tiene validez. Entonces, bueno, Google tiene obviamente el primer lugar, ¿no? Donde todas las personas, es la página más visitada. En segundo lugar, por supuesto, es Facebook, ¿no? YouTube está en tercero. Y bueno, ahí vienen algunas que a lo particular a mí me llamaron mucho la atención. Quizá no deberían de sorprenderme, pero sí me llamaron la atención, como el número 4 y 5, ¿no? Pues Xvideos y XNXX, que son páginas de contenido para adultos, ¿no? Bueno, se desconoce comúnmente por pornografía, ¿no? Pero son de contenidos para adultos, ¿no? Y vean ustedes, o sea, es 4 y 5, ¿no? Incluso está arriba y se los digo sinceramente, de algo que yo imaginaba que iba a estar todavía mejor que esto o arriba de ellos, como es Mercado Libre, porque ahora con la pandemia resulta que Mercado Libre, pues, y estas páginas en general de compras a distancia, ¿no? Vamos a decir así, compras remotas, pues se volvieron muy populares, ¿no? Gracias a la pandemia. Bueno, Mercado Libre ocupa el sexto lugar y ahí, bueno, nos podemos ir hacia abajo. Está desde luego también el Google México, está Amazon, ya lo vemos allá arriba, en el lugar 11, ¿no? Instagram, el periódico La Universidad, perdón, el Universal, ¿no? Pornhub, que es otra página de adultos, y por ahí viene Twitter, WhatsApp, Caliente, que es este de juegos de apuestas, ¿no? Que incluso patrocina equipos de fútbol, Uno TV, y Walmart ocupa el lugar número 20. Estas son las páginas, entonces, más visitadas de los mexicanos. Esto, insisto, de acuerdo a lo que sucedió el año pasado, es decir, 2021. Bueno, aquí me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones también de tiempo. Recuerdo que me dijeron que yo tenía que tardar, santo Dios, 1 hora. Bueno, ya son las, trataré de hacerlo más rápido, si no nos va a dar tiempo. Bueno, está esto también de quiénes están usando, ¿no? De acuerdo a, miren, el tipo de formas, cómo están accediendo, en cuántas horas, cuánto tiempo, y estos son los parámetros generales. 102 millones de personas, ya lo habíamos visto, ¿no? Es el total de usuarios que hay en general de redes sociales, ¿no? 3 horas con 20 minutos es lo que más o menos dedica cada persona para meterse en una red social. 3 horas 20 minutos, bueno, es decir, que una persona en promedio, por ejemplo, si solo tiene Facebook, normalmente lo usa acá 3 horas con 20 minutos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí tenemos en datos también lo que son hombres o mujeres. Los hombres utilizan todavía más las redes sociales, 52.4%, mientras las mujeres lo usan un 47.6%. Bueno, sobre las edades que más se conectan a las redes sociales, o sea, quiénes son los que más usan las redes sociales de acuerdo a su edad, pues ahí tenemos, ¿no? Evidentemente el sector más amplio está entre los 25 y 34 años de edad, prácticamente está igual, ¿no? Hombres y mujeres es lo mismo, y después le sigue el segmento entre 18 y 24 años, es decir, gente joven. Bueno, estos 25 a 34 ya son millennials, ¿no? Lo que se conoce como millennials. Mientras 18 a 24, pues son generaciones mucho más recientes. Pero en general, los que más redes sociales utilizan, desde luego, es gente más joven. ¿Cuáles son las plataformas de redes sociales más usadas? Pues ahí está, ¿no? WhatsApp es el número 1, Facebook es el número 2, Facebook Messenger, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, que es esta plataforma de fotografías, básicamente, ¿no? También está Telegram, que ha tenido mucho éxito debido a que
Para muchos Telegram significa que tiene mayor confiabilidad en cuanto a los mensajes que mandas por ahí, a diferencia de WhatsApp, que ahora, por cierto, hay una crisis, ¿no? De hackeo en cuentas de WhatsApp. Bueno, Telegram es una opción para muchos en comparación al WhatsApp, ¿no? Y bueno, ahí está Skype, LinkedIn, Discord, Main Message, Reddit y Tumblr, ¿no? Son plataformas menos usadas. Bueno, aquí está el tráfico, lo que se llama el referente de tráfico, ¿no? Bueno, ahí está. Vemos que Facebook, perdón, tiene 77.13% del total. Y esto me llama mucho la atención porque a veces hablamos mucho de Twitter, pensamos que Twitter es como que una plataforma que tiene muchísimos usuarios y es muy usada, pero ya si ven en detalle, realmente no tanto, ¿eh? Es decir, el porcentaje de cambio de avance es de 35% año con año, es decir, se ha crecido bastante, pero no deja de ser una plataforma que concentra nada más 10.62% de usuarios. Es decir, Twitter no es por mucho una plataforma que, digamos, tengamos mucho impacto todavía en cuanto a lo que nosotros podamos publicar, como si lo es, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que Facebook es realmente todavía la reina de las plataformas y de las redes sociales, ¿no? Y ahí, bueno, vemos otras. YouTube, miren, YouTube también no es tan grande, a pesar de lo que pensábamos o imaginábamos, no es tan grande. Es decir, Facebook sigue siendo pues la reina, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo ha impactado en la democracia justamente el uso de las redes sociales? Y nos remontamos un poquito a lo que pasó en la primavera árabe, allá por 2010, ¿no? Empezó todo un fenómeno que se dio en el norte de África, ¿no? La famosa África blanca, que es la que está, digamos, al norte justamente y que está ya pegada al mar Mediterráneo, ¿no? Y que, digamos, son los que más participaron en este movimiento, en la famosa primavera árabe, y empezó en el 2010, ¿no? Es decir, a veces apenas ¿qué? 10 años, ¿no? 10 o 12 años, es decir, no, no es un movimiento que tenga hace muchos años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fenómenos que tienen que ver con las redes sociales. Este Mohamed Bouazizi, que en realidad ahora lo conocen como Bouza, o lo conocieron como Bouza, después porque se volvió muy famoso, era un vendedor ambulante que se inmoló, es decir, se prendió, se incendió, ¿no? Con fuego, ¿no? Y bueno, pues por ahí alguien tomó el video y también muchos empezaron a escribir sobre este dato, sobre este hecho, y salieron entonces muchas personas, miles, ¿no? De tunecinos, que salieron a las calles para protestar, pues justamente por estas malas condiciones de vida que habían en el país, ¿no? Este vendedor ambulante le recogieron su mercancía, lo agarraron a golpes, obviamente los cuidadores, porque estaba en lugar supuestamente prohibido para la venta de ciertas mercancías, y él se inmoló, se prendió, ¿no? Se echó fuego, como se diría, ¿no? Y entonces esto se volvió viral y, bueno, llegó a tal punto que las protestas se agudizaron y llegó incluso hasta la renuncia del presidente Zine al-Abidine Ben Ali, y después de 20 años de gobierno autoritario, solamente este movimiento lo pudo tirar. 20 años, imagínense, ¿no? ¿Y saben dónde fue todo el movimiento? A través de redes sociales, ¿no? Básicamente Facebook. Los grupos se ponían de acuerdo y decían, bueno, ahora nos vamos a ver en la Plaza Central, ¿no? Y entonces empezaban a pasar la voz y entonces se concentraban miles de personas ahí. Y así le fueron haciendo. Y así se fueron gestando sus procesos, digamos, de choque contra el gobierno a través justamente de esta forma de comunicarse a través de redes sociales, ¿no? Pero no fue el único caso, por eso se habla de la primavera árabe, ¿no? También está el derrocamiento de Hosni Mubarak, que también le costó, digamos, el gobierno después de 20 tantos años que estuvo ahí, ¿no? Cuando también a una persona la arrestaron con un pretexto de tráfico de drogas
y lo sacaron de un cibercafé, lo golpearon también hasta la muerte, ¿no? Y entonces también esto generó una cuestión muy similar, ¿no? Pero muy, muy similar en cuanto a que la mayoría de los movimientos que se dieron se gestaron a través de redes sociales. Y también pasó, bueno, aquí el dato complementario, ¿no? Un ejecutivo de Google, un egipcio, Wael Goni, pues creó justamente esa página de Facebook que se llamaba Todos Somos Khaled Said, obviamente en honor a este hombre que habían matado. Y desde ahí, desde Google, se gestó todo este movimiento que finalmente significó el derrocamiento de Hosni Mubarak después de casi 30 años en el poder, ¿no? Impresionante lo que sucedió, gracias, insisto, a las redes sociales. Esto es el panorama de lo que pasó. Todos estos países que ven ustedes pintados en colores fueron los que tuvieron movimientos de alguna u otra manera, justo por las redes sociales, o a través de las redes sociales, ¿no? Y fue parte de esa llamada primavera de África, que realmente se debe haber llamado Primavera del Norte de África, ¿no? Porque prácticamente sucedió en el norte de África. Y ahí, bueno, pues vemos qué países, a pesar de lo que pasó, miren ustedes, el único país que realmente se democratizó gracias a todo ese movimiento fue Túnez, ¿no? Ahí lo ven de verde. Porque los demás países, pues llegaron grupos que finalmente tomaron el poder, tomaron el control, pero realmente hubieron muy pocos avances en cuestiones democráticas, ¿no? Salvo Túnez, otros países están, digamos, en vías como Marruecos, ¿no? Libia un poco, Egipto se podría decir, pero la mayoría, sobre todo los que están en el Golfo Pérsico o en esta península pérsica, es, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Siria, Irak, pues, ¿qué les puedo decir, no? Se volvieron países prácticamente autocráticos, ¿no? Bueno, Arabia Saudita, pues ya sabemos, ¿no? Los Emiratos Árabes, pues ahí es una forma de gobierno, ¿no? Donde pocas personas han tenido el control de esos países durante muchos y muchos años, ¿no? No pasa nada. Pero Túnez, digamos, fue el único país que gracias a esta primavera árabe pudo realmente establecer una democracia y es el país más avanzado del norte de África. Hay otros ejemplos también en el mundo, no crean que todo es África. Por ejemplo, Barack Obama en su famosa elección presidencial, ¿se acuerdan ustedes? El Yes We Can, nosotros lo conocemos muy bien, porque es el sí se puede, ¿no? Así como lo decimos nosotros, sí se puede. Bueno, pues ellos usaron ese grito, el Yes We Can, para las elecciones, y ellos también usaron, de otras maneras, por supuesto, las redes sociales. Hicieron redes de financiamiento paralelas a las partidas. Ya sabemos que en Estados Unidos las elecciones se ganan con dinero. Y bueno, dicen que en todas partes, también en México, claro, pero en México hay un tope de gastos de campaña, ¿no? Es decir, en los financiamientos que se pueden dar en México a los partidos políticos, a los candidatos, están limitados, ¿no? Incluso los particulares, porque la mayoría de este gasto tiene que venir de dinero público, los particulares están realmente limitados a un 2% del total de las campañas. Estados Unidos no. Estados Unidos, si viene, no sé, Elon Musk y dice, yo le voy a dar $5,000 millones al próximo candidato a la presidencia, es válido, ¿no? Y ese dinero le sirve obviamente para hacer varios mítines, para hacer publicidad, propaganda, desde luego, del desarrollo de las campañas. Entonces es diferente, ¿no? Bueno, Obama logró a través de una compañía que se llama Blue State Digital hacer justamente una plataforma para recabar dinero y les fue muy bien, ¿no? Les fue muy bien porque recabaron muchísimo dinero en su elección y eso les permitió también en buena parte ganar en ese proceso. Pero no solamente terminaron ahí, no solamente hicieron una plataforma para recolectar dinero y era interesante porque tú como, por ejemplo, ciudadano, es decir, yo, no sé, aquí, desde Chiapas, ¿no? Si alguien me viene, voy a suponer que desde luego que estamos en Estados Unidos, me metí a una aplicación que ellos me daban o que yo podía bajar en mi teléfono y decía, pues ahí les va, les voy a dar 500 pesitos o 200 pesitos, ¿no? Pues entonces imagínense la cantidad de dinero que se juntó. En México eso no se puede, porque insisto, aquí hay topes de gasto de campaña y además hay limitaciones para que los particulares puedan aportar, digamos, a las campañas y está realmente muy, muy segmentado.
En Estados Unidos no. Entonces también lo hicieron otra vez. Esto mismo lo replicaron, pero no solo para dinero, lo replicaron también para hacer propaganda. Hicieron alrededor de 600,000 llamadas telefónicas diarias, imagínense, ¿no? Mensajes de texto, los normales, los mensajitos viejos. No hay que olvidar que en Estados Unidos este tipo de mensajes se usan más que el WhatsApp, perdón, mucho más, ¿eh? Es decir, el SMS es todavía mucho más usado que el WhatsApp en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también obtuvieron 1.400.000 direcciones de correo electrónico, en fin, la verdad es que hicieron muchas cosas y gracias a la tecnología. Ahí no fueron redes sociales, pero sí fue gracias a la tecnología, que es el tema central de la plática. También otros ejemplos, también algunos movimientos que se han dado, como el Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, por cierto, fue un movimiento de unos jóvenes, principalmente jóvenes que egresaron de la universidad y que no tenían formas de pagar la universidad, porque no olviden que en Estados Unidos, pues la universidad así como que pública realmente no es, ¿no? O sea, dicen que hay universidades públicas y hay universidades privadas en Estados Unidos, es falso. En realidad en todas pagas, y en todas pagas mucho dinero. Lo que pasa es que algunas universidades les llaman públicas porque obtienen más fondos, ¿sí?, del gobierno, y las privadas obtienen menos fondos del gobierno. Pero tú, como ciudadano, al final tienes que pagar la universidad. Y aquí no nos cuesta, no sé, 700 pesos la inscripción y una mensualidad de 400 pesos en la universidad pública. No, ahí estamos hablando de un promedio de $45,000 por año, ¿no? De 30 a $45,000. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Que si tú quieres ir a la universidad de Estados Unidos, tienes que tener cierto dinero. Y si no, no puedes ir a la universidad. Y no solo eso, la mayoría de los jóvenes, cuando terminan la universidad, quedan con deudas, porque la mayoría de las becas que te dan son becas crédito, es decir, no son becas puras, no es que te descuente, ¿no? Sino más bien becas crédito que tendrás que pagar cuando termines la universidad. Y esto, desde luego, crea crisis para los jóvenes que apenas van a entrar al mercado laboral. Imagínense ustedes, acabo de salir de la universidad y debo, ¿qué les gusta? $200,000, $300,000. Voy a empezar a pagar eso cuando realmente tengo un sueldo de, no sé, les gusta $3,000 al año. ¿Saben cuándo voy a pagar $300,000 si tengo un sueldo de $3,000 al año? Y ese es el problema que se da en la educación en Estados Unidos, y ese es el problema de por qué se dan estos movimientos como el famoso Occupy Wall Street. Jóvenes, sobre todo, se pusieron de acuerdo y se fueron a las oficinas centrales de Wall Street, que sabemos que están ahí en Nueva York, ¿no? Y empezaron a hacer este movimiento para pedir varias demandas. Una, el tema de los sueldos, ¿no? Dos, aprovecharon también para pues ver cómo el gobierno pues debería de hacer algo para la educación no fuera tan cara en Estados Unidos, ¿no? Y ahí, justamente con este mote de nombre de guerra, digamos, we are the 99%, ¿no? O sea, somos el 99%, quiere decir que solamente el 1% de los Estados Unidos maneja la economía. El otro 99%, pues simplemente es como Pink Floyd dijera, ¿no? Another brick on the wall, otro ladrillo más en la pared. Esa es la realidad del problema en Estados Unidos. Y bueno, también está el movimiento de dignados en España, que también se dio por allá de 2013 más o menos, y este movimiento tenía más que ver con inmigrantes, ¿no? Con la gente que venía de fuera de España y que también no encontraba trabajos y que también eran discriminados por el hecho de no ser españoles, y por ahí se da el movimiento. Y bueno, me voy a ir un poco más rápido. Desde luego, este movimiento que vimos, el Black Lives Matter, la vida de los negros también importa, ¿no? Vamos a traducirlo así. Y que empezó también en el 2013, ¿no? Y empezó siendo un hashtag. Muchos creen que este movimiento tiene pocos años, en realidad no. Si lo vemos, tiene ya casi 9 años. Lo que pasa es que se volvió más famoso, digamos así, o retomó esta actividad y se volvió muy grande en mayo del 2020, es decir, hace 2 años, ¿no? Con la muerte de George Floyd a manos de un policía, ¿no? Cuando, no sé si se acuerdan de aquellas imágenes que le pusieron la rodilla en el cuello, casi 9 minutos, y bueno, el policía mató a esta persona,
Y bueno, se volvió todo un movimiento que se hizo viral, insisto, y bueno, creo que esto lo he olvidado. Todos estos movimientos se han hecho, como se conoce, virales. ¿Por qué? Gracias a redes sociales, gracias al desarrollo de la tecnología. Estos movimientos no se hubieran dado así si no es por la tecnología. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo está afectando, pues, la tecnología en la democracia? Positivamente, sí, por supuesto. Todos estos movimientos se han dado con avances democráticos gracias al uso de la tecnología. Pero bueno, también pueden ser un peligro para la democracia y este es un buen punto, ¿no? Y aquí tiene que ver algo que tiene que ver también con el tema de la protección de datos, ¿no? Primero, bueno, no está de más olvidarlo, ¿no? Lo que dice nuestro artículo sexto constitucional, ¿no? La manifestación de las ideas, dice, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Es decir, la libre expresión de las ideas, ¿no? Tu derecho constitucional a expresarte. Pero ¿hasta dónde realmente te puedes expresar? Y ahí, bueno, nos vamos a la definición original de la democracia, que hablaba de esa libertad. ¿Y hasta dónde llega tu libertad? ¿Y hasta dónde infieres o chocas con la libertad de otra persona? Y eso es lo que es interesante, lo que puede suceder también con esta parte, ¿no? Kumar, un investigador del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, decía que, bueno, la mentira se difunde significativamente, dice, más lejos, más rápido y de forma más amplia que la verdad. Eso es cierto. Y de ahí surgen también los famosos fake news, ¿no? Que ahora ya están muy de moda. Los rumores, las noticias falsas, la desinformación, ¿no? Porque no hay que olvidar que simplemente no es nuevo, ¿eh? Si ustedes se acuerdan, cuando estaba el régimen nazi, ¿no? Joseph Goebbels, ¿no? Que era el, digamos, propagandista número uno del régimen nazi, ¿no? Hoy en día tienen otros nombres, ¿no? Le llaman community manager, ¿no? Era el community manager de Adolf Hitler, ¿no? Y él decía que una mentira dicha 1000 veces llegaba a ser verdad, ¿no? Y es un poquito lo que pasa con los fake news, ¿no? Es decir, se repiten tanto que ya la gente empieza a pensar o creer que es verdad, ¿no? Y esto se hace a través de los llamados ejércitos de bots, ¿no? Los perfiles falsos tienen mucho que ver y como sabemos tienen la función específica de difundir masivamente una información, ¿no? Solo Twitter, miren, detecta unos 3.3 millones de cuentas sospechosas a la semana. Solo Twitter, ¿no? Entonces, este es un dato que realmente nos da que pensar de cómo se está manejando, digamos, el mercado de la información a nivel México. Y lo que les decía, imagínense ustedes lo que tiene que ver, cómo proteger los datos de las personas a ver, de entrada vamos a hablar de que muchos son perfiles falsos, ¿no? Y algunos, pues son perfiles que han sido duplicados, ¿no? El famoso robo de identidad. ¿Cómo se puede proteger esto, no? A través de la tecnología. Y este es un tema de reflexión. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros tengamos la capacidad de proteger los perfiles de las personas a través de los hackeos? Bueno, hoy en día es imposible, hoy en día, ¿no? Y esto, bueno, nos viene también eh, a reflexionar de que alguna persona por eso dice, es que me hackearon mi cuenta y yo puse a lo mejor alguna barbaridad, luego me arrepentí, lo borré, pero ya digo, no, es que me hackearon mi cuenta, ¿no? Pero también puede ser que sea cierto, o sea, que sí hackearon tu cuenta. Bueno, esto es todavía realmente muy complejo, porque todavía no se puede definir, no se puede investigar, no podemos todavía llegar a tener la certeza de que efectivamente esto está sucediendo de manera verídica, ¿no? Bueno, hay otros casos. En el 2014 los hackers también accedieron a una cuenta de Twitter de AP, que es esta compañía de información mundial, ¿no? Y enviaron un mensaje, fíjense, informando de un atentado contra Barack Obama. Y esta noticia provocó pérdidas de 136 mil millones de dólares.
Es una noticia falsa, una noticia que era mentira, pero que en cuestión de segundos, gracias, les decía, a estos hackers y a esta forma de difusión masiva que hay hoy en día, pues mucha gente lo creyó y lo creyeron compañías. Y esto provocó pues pérdidas de 136 mil millones de dólares en cuestión de segundos. Luego la bolsa se recuperó un poco, pero imagínense lo que hicieron los hackers, ¿no? Hace unos meses, es que realmente esto de verdad nos da mucho para hablar. Lástima que yo sé que hay cierto tiempo medido, pero miren, yo recuerdo hace algunos meses, más o menos un año, eh, algunos jóvenes en Estados Unidos decidieron hacer una maldad, ¿no? Y empezaron a través de ciertas aplicaciones donde tú puedes comprar acciones en el mercado accionario norteamericano, empezaron a comprar acciones de empresas que estaban en la basura. ¿Por qué? Porque pues, son empresas que ya desde hace años dejaron de ser participativas o atractivas, como por ejemplo Blockbusters. No sé si se acuerdan de Blockbusters, aquella compañía que vendía videos, ¿no? Bueno, no vendía, bueno, sí también vendía, pero rentaba, ¿no? Videos. Blockbuster desapareció, ¿no? Pero bueno, todavía queda por ahí, para coleccionistas sobre todo, algunas cosas. Bueno, ¿saben qué hicieron? Se pusieron de acuerdo un grupo de jóvenes y a través de plataformas empezaron a comprar acciones, ¿no? De Blockbuster. Y pues entonces los mercados reaccionaron de manera impresionante, porque pues empezaron a ver de que a lo mejor Blockbuster estaba cambiando y se estaba convirtiendo en una compañía importante y todo el mundo empezó a comprar. Y de pronto aquella Blockbuster que no tiene absolutamente ya nada, se volvió en la compañía que más creció en solo 2 meses, a tal manera que tenía millones de acciones. ¿Y todo por qué? Porque fue digamos, una maldad que hicieron unos jóvenes universitarios, y justamente con todo este tema, ¿no? De la tecnología y un poco en represalia por los temas de la economía mundial, ¿no? De las crisis económicas mundiales. Entonces es interesante todos estos fenómenos que pasan, tendríamos que platicarlo muy a detalle, pero sí quise decir cómo pues también la tecnología puede afectar también los procesos de las democracias de los países, ¿no? Y bueno, ahí está el tema también de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Donde a través de cuentas de WhatsApp empezaron a mandar a ellos millones de mensajes a los usuarios. Entonces tú a tu WhatsApp de repente tenías un mensaje, era no decía que era de Bolsonaro, ¿no? Sino más bien mandaban de manera anónima, ¿no? Pues información falsa de los candidatos opositores, ¿no? Particularmente de Fernando Haddad, que era su opositor, y por ejemplo mandaron fotografías donde supuestamente estaba él comiendo del Partido de los Trabajadores, celebrando la Revolución Cubana con Fidel Castro, y que entonces era mentira. Pues eran fake news, pero que fueron manipulados y después se comprobó de alguna manera que habían salido del cuartel de campaña de Jair Bolsonaro. Esto en Brasil. Y eso, fíjense, permitió que Bolsonaro ganara la presidencia en Brasil. Actualmente es presidente, ¿no? Por eso el Pinocchio, ¿no? Bolsonaro, como le conocen en Brasil, pues dejó toda esta secuela, ¿no? Bueno, vean todo lo que también, si la tecnología es buena, también cómo puede ser una negativa, ¿no? Y bueno, también está la injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses. Acuérdense que hasta se mandó a llamar a fiscales, a gente de todo tipo, porque se tenía la sospecha de que habían habido hackers rusos interfiriendo en los resultados de las campañas que se dieron en Estados Unidos, sobre todo las primarias, que son las internas, digamos, para que Trump pudiera ser presidente, ¿no? También está el escándalo de Cambridge Analytica, de Robert Mersen y Steve Bannon, que eran también de alguna manera colaboradores con Trump, y que ellos lo que hicieron fue que fueron a Facebook y de alguna manera obtuvieron las bases de datos de Facebook para a través de ahí poder obtener contactos para hacer propaganda. Y eso desde luego fue un escándalo, porque no se olviden que Facebook tiene toda la información de nosotros, prácticamente. Tiene nuestros teléfonos, tiene direcciones, tiene las formas de vida, ¿no? Que es muy importante. No por eso ahora lo que hacen estos sistemas inteligentes, ¿no? Binarios que se manejan en el mundo, de que tú puedes buscar a lo mejor en internet
no sé, una licuadora, ¿no? Porque a lo mejor se te compró se te ocurrió comprar por línea una licuadora y al ratito ya tienes en tu proceso de búsqueda de Google, tienes 10 compañías que te están ofreciendo licuadoras, ¿no? Estos famosos algoritmos que hacen para detectar justamente cuáles, digamos, nuestras formas que tenemos en cuanto a tendencias de compra, ¿no? O de búsqueda. Y esto, bueno, Facebook, por supuesto, lo tiene muy bien establecido y eso se lo dieron a Trump. Entonces fue un gran escándalo en Estados Unidos que todavía no termina por resolverse. Hay otros casos también, como Edward Snowden, ¿no? Ya lo sabemos, este hombre que trabajó para la CIA y que empezó a dar información para todo el mundo. Y sí es cierto que a lo mejor esto podría estar entre algo democrático y algo no democrático, pero al final también se trata de que si bien se dan a conocer algunas anomalías, como este famoso PRISM o Prisma, que era un sistema de inteligencia que tiene el Servicio Nacional de Estados Unidos para investigar a personas y compañías, ¿no? De alguna manera, después, que esto sucede después de el 2011, ¿no? Con los atentados terroristas en las Torres Gemelas en Wall Street, empieza una especie de paranoia y crean este llamado sistema Prisma para empezar justamente a investigar, obviamente, de manera oculta a compañías y personas. Y Snowden lo da a conocer, ¿no? Y entonces, porque él había trabajado también en la National Security Agency, que es la NSA, y también fue funcionario y trabajó en la CIA. Entonces, él conocía muy bien el tema, lo da a conocer, y por eso, bueno, ya sabemos que ha estado rebotando ahí en varios países, hasta que hace poco parece que finalmente lo van a extraditar ya a Estados Unidos. Y también está el caso de Julian Assange, ¿no? Este australiano, con el famoso Wikileaks y de Sunshine Press, que es la compañía que le da soporte a Wikileaks, ¿no? Y que también de alguna manera ayuda a que supuestamente se den a conocer algunas cuestiones turbias de diferentes países del mundo. Pero el problema es que sí es cierto, sí se da a conocer y a lo mejor esto ayuda a la democracia, pero también de ahí viene información que debe ser oculta, porque se están alterando, insisto, algunos temas que tienen que ver con protección de datos, ¿no? Entonces, ese es un tema que está como que en medio de los dos, ¿no? En la raya, entre lo permitido y lo no permitido, entre lo bueno para la democracia y lo malo, ¿no? Bueno, yo creo que podría seguirme, yo creo que lo voy a dejar ahí porque, insisto, por cuestiones de tiempo, me podría mejor escuchar algunas opiniones de ustedes. Hay otra parte que quería hablarles, pero ya no me va a dar tiempo, y que tiene que ver con el tema de las campañas electorales y la tecnología, ¿no? Es decir, cómo a través de la tecnología nosotros podríamos mejorar los procesos democráticos para la elección de nuestros candidatos, ¿no? Y por ahí nos podríamos meter a las urnas electrónicas, a lo mejor el voto desde lugares remotos. Yo que estoy viendo que en un futuro a lo mejor las votaciones, y a lo mejor en un futuro no tan lejano, ya no tendrás que ir a un centro de votación, sino lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Simplemente te darán ahí la forma de hacerlo, algunas claves, ¿no? Algunos certificados digitales de cómo tú puedes acceder y votar, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar. Pero bueno, insisto, es un tema mucho más amplio, ¿no? Ahí ya lo traía listo, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo creo que no nos va a permitir ya seguir. Sin embargo, me parece que esta parte es sin lugar a dudas interesante. Y pues me gustaría nada más, ahora sí, son las 10:43, pues me gustaría conocer si tienen alguna opinión, alguna pregunta. Vamos a dejar esto de la tecnología y democracia, sobre todo en la parte de elecciones, para más adelante, ¿no? A lo mejor tenemos otra oportunidad. Si nos dan otra oportunidad, yo creo que más adelante podríamos hacer algo también, una plática similar, porque también hay cosas muy interesantes, ¿eh? Pero digamos que para este efecto de democracia y tecnología, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? No sé si tengan algún comentario, por favor. Gracias, Con mucho doctor. Sí, gusto. Sí. por aquí hay algún comentario. Muy interesante todo. Y por supuesto que vamos a estar encantados de
volver a compartir el tiempo y el espacio con usted. ¿Qué hacemos? Asusta un poquito, creo, toda esa tecnología en medio de la cual estamos viviendo. Y cuando pensamos en los hackeos y cuando pensamos en cómo se vulnera a las personas a través de los datos que andan por la red, y que sabemos que una vez que lanzamos a la red nuestra información, pues perdemos control de ella. ¿Qué opina usted? Perdón, creo que se me fue. ¿Ya me Perdón. escucha? Sí, ahí está, ¿Me sí. escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. No sé si fue mi computadora o la suya, pero sí la escucho. ¿Hola? Sí la escucho. ¿Me escucha? ¿Ya? Sí, perdón, Sí, ya. sí. ¿Me puede Ok. repetir? Sí que decía, perdón. Si me puede repetir la pregunta, ya no la alcancé a escuchar, se me cortó la... Creo que frente a toda esta tecnología que de pronto parece que no hay remedio o que no hay una manera de dar seguimiento a por dónde andan nuestros datos una vez que se van a la red, perdemos el control totalmente de ellos. Sí. Como, ¿cuál es la nueva dinámica que considera usted a la que tenemos que acceder para protegernos un poquito, para no ser tan vulnerados a lo mejor? Esa es la pregunta, como aquellas competencias, ¿no? Por 354,000 pesos, dígame usted la respuesta, ¿no? Es complejo, le voy a decir por qué. Porque por un lado, nosotros necesitamos cada día más, es decir, nos hemos vuelto más dependientes de la tecnología, ¿no? Basta ver qué sucede cuando 2 o 3 horas se nos va el internet o se nos va el WhatsApp, ¿no? Es una crisis, digamos, nacional, ¿no? Oye, no tengo WhatsApp, no tengo forma de comunicarme con las personas, ¿no? Y esto, evidentemente, que pues tiene digamos, ese costo, ¿no? De que estamos tan dependientes de la tecnología hoy en día. Y además, no solo eso, los jóvenes son todavía más dependientes que nosotros. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? Yo no veo, sinceramente, que vaya a cambiar, al contrario, ¿no? Hacia donde vamos es hacia estar todavía más dependientes y eso va a hacer, evidentemente, que seamos más vulnerables. Yo creo que ese es un tema, y por eso lo decía en la plática, que es algo que tenemos que descubrir todavía, tenemos que platicarlo, tenemos que sentarnos, no solo los gobiernos, también en digamos, en nuestras áreas de participación, como por ejemplo, podemos proteger los datos de las personas que han sido hackeadas, o, es decir, o para que no sean hackeadas. Yo hoy en día no veo la forma, ¿no? Porque además nosotros mismos somos los que estamos dando esos datos. Yo recuerdo que hace unos días, bueno, perdón, hace unos, no días, son meses ya, se estableció toda una polémica por nuestros famosos datos biométricos, ¿no? Y decían, bueno, pues es que, pero está bien, van a tener tus huellas dactilares, está bien, podrán tener, los hackers a lo mejor a través de ahí pueden hacer muchas cosas en los bancos, pero todos modos lo hacen, ¿eh? Todos modos lo hacen, es decir, hackean cuentas bancarias, utilizan tu perfil, ¿no? El famoso robo de identidad, ¿no? Hoy en día la verdad es que se ha empeorado todo porque por ejemplo, con WhatsApp, ha habido una racha en estos días de WhatsApp impresionantes de que, oye, me hackearon, y he tenido casos cercanos, ¿no? Pero a ver, pero el tema es, ¿quién dio esos datos? Nosotros mismos, ¿no? Al final de cuentas, no fueron a robártelo de algún lugar en especial, ¿no? Desde luego también que hay bases de datos que se manejan y que se venden en el mercado negro, ¿no? Por ahí se acusaba incluso en alguna ocasión al INE de que su base de datos estaba circulando en lugares como Tepito y estos lugares, ¿no? Donde tú llegabas, oye, tú traes la base de datos del INE, sí, pues, no, pues 500 pesos y ahí está. Bueno, pero es una base de datos, perdón, pero no trae claves, ¿no? No trae acceso a nuestras redes sociales. Entonces,
Ese es el tema. Nosotros somos mismos los que estamos dando esos datos y las compañías están recolectando esos datos y los están teniendo para su disposición, ¿no? Por eso yo hablaba de estos algoritmos, ¿no? Que pueden descifrar incluso nuestros hábitos de consumo, ¿no? Si tú estás buscando un viaje a Monterrey, la próxima vez que conectes a Internet, ya sea Facebook, ya sea al Google, ya sea cualquiera, te van a empezar a aparecer compañías de aerolíneas que ofrecen vuelos a Monterrey, ¿no? Entonces, ese es el tema. Yo lo veo complejo, pero es algo que tendremos que analizar, ¿no? Es algo que tendremos que sentarlo Yo, la verdad, honestamente, y creo que nadie todavía tiene la respuesta de cómo hacerle, ¿no? Pues por acá nos dicen en el chat que yo creo que debemos hacer un uso responsable y creo que es nuestra última alternativa, ¿no? Nosotros hacernos responsables de la información que compartimos. Totalmente de acuerdo, porque lo decía, nosotros somos los que compartimos la información, ¿no? No es que realmente se metan al cerebro de nosotros a quitármelos. Y estoy de acuerdo con la persona que nos lo dice. Tenemos que hacer un uso responsable. Nos preguntan si hay alguna legislación. Perdón, ahí creo que me volví a perder. Sí, a ver. Una legislación, ¿cuál es? Que regule el uso de información que se coloque en Internet, redes sociales, etcétera. No, todavía no. No, absolutamente no la hay. No la hay. No la hay. No se ha trabajado en el tema. No es un fenómeno de México, hay que decirlo. A nivel mundial no se ha trabajado. Porque además hay grupos que se oponen terminantemente por este tema del derecho a expresión, ¿no? Y que la verdad también las empresas, las compañías tratan de evitarlo, ¿no? Justamente por este tema que hablaba, ¿no? De nuestros hábitos de consumo. No hay, en México no hay todavía ninguna ley que regule esto. De hecho, miren, en el tema electoral, esto es bien interesante y por eso digo que a lo mejor después tenemos otra plática. ¿Qué pasa con todos estos políticos que utilizan redes sociales? ¿No? Y que además, porque ahora, a ver, el artículo 41 de la Constitución nos establece claramente que las personas tienen prohibido comprar tiempos de radio y televisión para campañas electorales. Es decir, los políticos no pueden comprar para sus campañas tiempos de radio y televisión. Está prohibido por la ley. ¿Quién se encarga de hacer esa distribución de los tiempos? Son 48 minutos diarios, son 41 minutos para partidos políticos, 7 minutos para autoridades administrativas, y de esos 41, bueno, hay una, digamos, un mecanismo para repartir entre los partidos cuánto le toca a uno de tiempos de radio y televisión. Sí, está muy bien, y el modelo, digamos, ha funcionado, ¿no? Porque ha sido equitativo. Pero el problema es redes sociales. Ahí me parece que no se ha trabajado y viene de la pregunta, porque no existe tampoco como tal una reglamentación. Sí han habido casos, ¿no? Donde en sala superior, por ejemplo, ¿no? A través de la sala especializada, se han dado algunos casos donde sí se han sancionado el uso indebido de redes sociales. ¿Me explico? Pero han sido casos muy particulares. No es como tal, no existe como tal un lineamiento o una regla, ¿no? Entonces, es interesante porque muchos políticos aprovechan redes sociales, pues obviamente para difusión. Y hoy en día, digo, basta ver lo que les acabo de presentar. ¿Será más importante ya una red social que un canal de televisión? Con todo respeto. Probablemente sí. Y si no, en los próximos años para allá vamos. Pero no se ha regulado. Y será complicado, pero creo que es un tema que también se tendrá que hacer en un determinado momento, sobre todo en el tema de la política, ¿no? Tenemos que trabajar con el fake news, ¿no? Así es, sí, claro. El que nos Sí, gana. así es, es correcto. Finalmente nos dicen que son muy interesantes los datos que presenta y si pudiera proporcionar la fuente de las estadísticas mostradas en las diapositivas. Sí, cómo no. De hecho ahí está, se los comenté, a lo mejor no se escuchó. Pueden buscarlo en internet como We Are Social, pónganlo así, We Are Social,
inmediatamente ahí está. Les decía que es un organismo que año con año proporciona a nivel mundial el tráfico, no solamente de las redes sociales, sino en sí de todo el Internet. Y la verdad a mí me gusta mucho porque cada año te va dando una perspectiva hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Se llama We Are Social, se llama, es la organización, digamos. Pues es muy fácil, métanse a internet, pónganse We Are Social y ahí verán ya todas estas estadísticas, incluso es a nivel mundial. Hay desde países de África, ¿no? Hay por regiones, por ejemplo, de Europa pudiera ser, o por países como los del continente latinoamericano, desde Argentina, Perú, etcétera, y de luego ahí está México, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. De verdad estamos muy complacidos con su participación y efectivamente esperamos que no sea la última vez. No, al contrario, yo les agradezco a ustedes. Espero que les haya sido atractivo, espero que les haya gustado. A veces no son temas de los que se habla mucho, ¿no? Es decir, sí lo tenemos en mente, pero no lo hablamos mucho. Y espero que, bueno, les haya gustado, les haya sobre todo servido, ¿no? Porque lo que les decía en un inicio, no se trata de decir si esto es bueno o es malo. No, aquí es el tema de reflexión. Y es una reflexión es a dónde vamos y qué tenemos que hacer. Sobre todo en esta parte que ustedes están viendo y que les toca ver en este diplomado, que es la protección de los datos personales. ¿Cómo vamos a proteger de datos personales a todas estas personas que hoy en día, por ejemplo, están siendo hackeados a través de la tecnología? La tecnología sí nos está ayudando para la democracia, ya lo vimos, sí, pero también nos está afectando en otra parte. Entonces, nos tendremos que sentar, tendremos que discutir y bueno, tendremos que sacar conclusiones. Y esta plática era eso, una reflexión hacia dónde podemos llegar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muy bien logrado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, muy buenos días a todos y espero vernos por ahí muy pronto. Buen día. Gracias.